No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y vuelva y os despedacen. Padre, estamos ante tu palabra, que es suficiente para hacer de nosotros todo lo que tú has propuesto. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra corta las partes íntimas de nuestro ser. Y nos da, Señor, el privilegio de poderla abrir en esta mañana y de escuchar tu voz por medio de la misma. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine el entendimiento, nos abra el corazón como lo hiciste, Señor, con Lidia a la orilla del río mientras se predicaba tu palabra. Confiamos, Señor, en el obrar de tu Espíritu a pesar de nuestras deficiencias. En Cristo oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Hay un dicho favorito, yo creo que lo han adaptado la gran mayoría de personas, lamentablemente, incluso algunos de los cristianos. Dicen: no juzguéis y no seréis juzgados. Y algunos interpretan este texto como si lo que allí dice es precisamente eso: no juzguéis y no seréis juzgados. Este dicho, que muchas veces es citado, pareciere que lo que está en la mente de los que lo dicen es que tú no puedes señalar las faltas ni los pecados de nadie. Da la impresión de que no deberíamos nunca hacer juicios morales en lo que vemos en los demás. Y no hay nada más lejos de la realidad. En la época que nosotros vivimos es una época relativista, un relativismo moral, donde todo es relativo y no hay nada tal como blanco o negro en el mundo de hoy. Señalar en el tiempo presente lo que es pecado, hoy ¿sabe cómo le llaman? Odio. Cuando tú señalas unas áreas de pecado, le llamamos a eso odio. Realmente la Biblia y Jesús en este pasaje me está diciendo que yo no debo juzgar. Lamentablemente la iglesia moderna ha comprado este discurso. Compramos el discurso del mundo. Pero pastor, aquí acabamos de leer donde dice: no juzguéis. ¿Juzgamos o no juzgamos? Eso es lo que yo quiero que nosotros podamos ver a través de su palabra, en el contexto y en lo que Jesús realmente quiere que tú y yo, y en este particular los discípulos que estaban allí, pudieran entender. La primera parte, yo quiero que ustedes y yo podamos contestar esta pregunta: ¿se debe juzgar? ¿Se debe juzgar? Escuchamos decir, por ejemplo, cuando se señala a un falso maestro, alguien que está predicando doctrina de error, dicen: en vez de estar juzgando, esto me lo han dicho a mí, debes ponerte a orar y evangelizar por las almas que se pierden.
Dios no nos llamó a juzgar. Dios nos llamó a orar y Dios nos llamó a compartirle el evangelio a ellos. Bueno, Jesús mismo utiliza en este mismo texto un juicio. Y él dice, no le echen las perlas, es decir, lo valioso, lo santo, a los perros y a los cerdos. Jesús está emitiendo un juicio ahí, porque le está llamando, en la cultura hebrea, los perros no eran como en el tiempo presente, donde había perros en la casa. Eran perros callejeros. Era un animal que destruía la basura. Era un animal que desprecia las cosas buenas. Por ejemplo, yo no sé cuánto le ha pasado que los perros han devorado cosas de ustedes. A mí en una ocasión, me salió en los recuerdos en estos días, yo tenía una pastora alemana, un perro, obviamente, no una pastora alemana, sino tenía un German Shepherd, y me tomó un comentario bíblico de Matthew Henry y me lo devoró completito. Es perro, pues, es perro. Lo mismo podemos ver con los cerdos. Los cerdos tienen su hábitat y tú le puedes poner lo más lindo posible. No valoran lo que realmente tiene valor para uno. Pues Jesús en el contexto de ello le está utilizando esta expresión: no le echen lo valioso a quienes lo desprecian, a aquellos que se burlan, a aquellos que rechazan, a aquellos que son abiertamente antagónico y burlesco al evangelio, aquellos que tú le has dado vez tras vez el evangelio y lo desprecian, no valoran su palabra. Jesús está diciendo y está emitiendo un juicio. Para tú saber de quién Jesús está hablando, tú tienes que emitir un juicio. Así que Jesús está hablando de personas que menosprecian la palabra abiertamente y rechazan la palabra. Claramente Jesús está emitiendo un juicio. Así que lo que Jesús dice aquí, Pablo lo repite en Filipenses capítulo 3 versículo 2. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Claramente hay una evidencia de que Pablo está advirtiendo por medio del Espíritu Santo que se cuiden de los malos obreros. ¿Y cómo debemos juzgar a los malos obreros? ¿Qué hay que hacer con los malos obreros? ¿Quedarte callado y no decir nada? No, si es mal obrero, ponte a orar por ellos y compártele la palabra. No hay que emitir un juicio, porque Pablo dice: cuídate de ellos. Cuídate de ellos. Muéstrale por medio de la verdad de la palabra que están equivocados. Así que hay un juicio ahí. ¿Y cómo yo juzgo a los malos obreros? Por sus frutos. Como Jesús dice que nosotros debemos juzgar por sus frutos. Yo voy a conocer si algo es blanco o si algo es negro. Primera de Corintios capítulo 6 le dice a la iglesia, en medio de un problema de fornicación que había en la iglesia, donde uno de ellos estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y Pablo dice: ¿acaso no hay nadie entre ustedes que juzgue este caso? Había otro caso en Corintios en el cual había problemas que se estaban llevando a los tribunales los unos a los otros, y iban al juez y no resolvían los problemas entre ellos. Y Pablo otra vez le dice: ¿acaso no hay quien juzgue entre ustedes? Así que hay juicios que se emiten, válidos, establecidos y ordenados por Dios. La disciplina bíblica, Mateo capítulo 18, como estudiamos en esta mañana. Cuando dos personas no se pueden poner de acuerdo, tiene que haber un juicio de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La disciplina de la iglesia
Si estamos hablando de este tema de que no se debe emitir ningún juicio, pues entonces la disciplina eclesiástica tírala por el piso. Olvídate de la disciplina eclesiástica, olvídate de la membresía bíblica. ¿Se da cuenta? ¿Realmente está diciendo no juzgues en nada? No. Existen cosas que son buenas, existen cosas que son malas. No existe tal cosa como relativo. El relativismo es lo que nos han hecho creer y que se ha metido dentro de la iglesia de que todo es gris. No existe tal cosa como algo está mal y algo está bien. ¿Cómo yo sé lo que es bueno y cómo yo lo sé lo que es malo? Porque es lo que determina la palabra de Dios. Lo que determina lo bueno y lo que determina lo malo es la palabra del Señor. Así que el juzgar es una señal de un cristiano maduro. Mira bien lo que yo estoy diciendo. Al que alguien pueda emitir un juicio entre lo que está bien y lo que está mal, es porque alguien conoce la palabra y juzga conforme a la palabra, porque discierne entre lo que está bien y lo que está mal. Se requiere hacer un juicio para entender y demostrar o considerar si alguien está enseñando un error. Tú tienes que emitir un juicio. ¿Se da cuenta, hermanos? Y algunas personas, a la luz del versículo 1 y el versículo 2, creen que no puede juzgar nada a nadie. Usted está haciendo juicio desde que usted se levanta. De las cosas que ve, de las cosas que hace, usted está emitiendo juicio todo el tiempo. Así que de eso no es lo que está hablando aquí Jesús. Eso no es lo que quiere decir Jesús. ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús? Ya vemos que no es que me quede callado, ya no es que le pase por alto a los pecados de los demás, no es que cubramos el error, no es eso. ¿Qué es lo que quiere decir? Contexto inmediato. ¿A quiénes les está hablando Jesús directamente en este sermón del monte por los pasados versículos que hemos estado viendo? Había un problema de la hipocresía religiosa, ¿lo recuerda? Y el problema de la hipocresía religiosa, Jesús lleva mostrándole a los fariseos que hacían cosas contrarias a lo que decían creer. Ponían cargas en los demás en los cuales ellos ni siquiera las querían tocar con un dedo. Ese es el contexto que está hablando aquí. Un contexto donde Jesús está señalando la hipocresía de los líderes religiosos. Ustedes dicen cosas, pero ustedes no las hacen. Lo que Jesús está diciendo, no debemos juzgar con hipocresía señalando lo que yo hago. ¿Cómo tú vas a señalar lo que tú mismo estás haciendo? Es como, por ejemplo, que un pillo, como decimos aquí, un ladrón, vaya y esté asaltando un banco, y mientras está asaltando el banco dejó el carro encendido para poder hacer las cosas rápido y montarse ahí, y mientras él regresa, alguien le robó el carro, y él dice, pero ¿cómo es posible que alguien me haya robado este carro? Mírenle en el tiempo en el que estamos. Ni siquiera uno puede hacer las cosas buscándosela bien cuando le roban las cosas a uno. Pero tú acabas de robar el banco. En este mundo que vivimos, yo no entiendo. Mira que uno se esfuerza y cómo le roban las cosas a uno. Estos ladrones sin vergüenza. Eso es lo que está hablando Jesús. Cuando hablamos de los demás, somos duros. Pero cuando hablamos de nosotros mismos, somos tan misericordiosos con nosotros mismos. Vemos el pecado de los demás bien grande, pero vemos el de nosotros tan pequeño. El ejemplo de David. David se encuentra con el profeta Natán, donde le está señalando por medio de una historia lo que él había hecho.
Natán le dice: David, te voy a contar la historia de este hombre. Este era un hombre que tenía todo, tenía riqueza, tenía animales, tenía todo para hacer. Sin embargo, fue a una aldea y en esa aldea él quiso hacer una fiesta. Pero en vez de utilizar las riquezas que él tenía para hacer la fiesta, él tomó y le quitó 2 animalitos, 2 cabritos de el pobre que no tenía nada, que era lo único que tenía, y se los quitó para hacer esta fiesta. Y David, enojado, dice: tal hombre que ha hecho esa barbaridad merece morir. Natán le dice: ese hombre eres tú. Tú le quitaste la mujer, mandaste a matar al esposo, te quedaste con ella. Pero se da cuenta cómo el pecado no me deja ver mi propio pecado. David juzgó y dijo: a ese hombre tiene que hacerle eso, pero David no veía su propio pecado. Eso me acuerda a los hermanos de las iglesias en los cuales están bien enojados porque en esta iglesia o en la que estén, porque si se enojan aquí se van a enojar en cualquiera que estén, allí no se preocupan por mí, allí nadie me llama, allí nadie pregunta por mí. Yo dejé de venir 2 domingos y ni siquiera en un texto me enviaron. Y una de las cosas que yo continuamente pregunto: ¿cuántas veces tú envías textos y te preocupas por la gente que no viene a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tú visitaste a un hermano de esta iglesia para saber cómo estaba porque no lo habías visto? No, pastor, yo sé. Y nada. Tú estás tan centrado en ti mismo que tú piensas que la iglesia gira alrededor de ti. Tú no te preocupas por nadie, tú no llamas a nadie, tú no visitas a nadie. Pero tú estás juzgando a los que no lo hacen contigo. No seas hipócrita. Hermano, esto no falla. Las personas que más se enojan y se quejan de que nadie los llama, de que nadie los visita, de que nadie va por ellos, son las personas que nunca llaman, nunca visitan y nunca saludan a nadie. Pero tenemos una vara para medir. Jesús está utilizando: con la medida en que medís serás medido. Eso es un concepto hebreo para hablar acerca de cómo hacer negocio. Está hablando, en el tiempo presente sería: con el dólar que paga, con ese mismo te pagarán. La medida me está hablando acerca de cómo tú pagas. En el puertorriqueño, si se hubiese escrito en nuestra cultura, diríamos: siembras lo que cosechas. Pero cuánto nos gusta señalar cuando no hacen algo por mí que yo no estoy haciendo. Hijo, fumar, eso te va a hacer daño, hijo. Mientras tú tienes un cigarrillo en la boca y echándole humo en su cara. ¿Cómo te atreves a decirle? Ve, ¿se da cuenta del juicio que Jesús está hablando aquí? Es el juicio hipócrita, en el cual tú estás señalando algo que tú no estás haciendo. Jesús dice: ese juicio nosotros debemos cuidarnos de hacerlo, porque eso es un juicio hipócrita. Hijo, tienes que cuidarte. No debes estar ahí saliendo con tanta muchacha. Debes cuidarte, hijo o hija. Debes cuidarte de tener relaciones sexuales por ahí mientras tú estás haciendo lo mismo. ¿Cómo tú le vas a decir eso a tu hijo? ¿Qué moral tienes tú para decirle eso a tu hijo? ¿Está conmigo, iglesia? Es muy interesante porque Jesús está hablando de una forma incorrecta de juzgar. Habiendo dicho esto, nos queda claro que hay una forma correcta de juzgar y hay una forma incorrecta de juzgar. Me gusta como lo dice Martin Lloyd-Jones: no hay personas más sensibles a la crítica que la que siempre está criticando a los demás.
Está criticando a medio mundo. Pero cuando los critican a ellos, ¿qué se creen? Por eso es que Jesús le llama hipócrita al que juzga y se mete a llamar la atención y resolver los asuntos de pecados de otros, pero se niega a resolver los suyos propios. Mira cómo dice el versículo 3. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando tú tienes una viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero. Mira cómo dice, saca primero la viga de tu ojo y no te preocupes por los demás. Eso no es lo que dice ahí. Saca primero la viga de tu ojo y entonces, con claridad, para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ahí hay un juicio, porque para yo sacar la mota del ojo de mi hermano, yo tengo que juzgar si hay una mota o no hay una mota, si hay una paja o no hay una paja. ¿Y cómo tú sabes que hay una paja? Bueno, porque yo la estoy viendo. Tengo que emitir un juicio. Así que lo que Jesús está haciendo es señalando la hipocresía de los fariseos, porque practicaban la piedad externa, oraban, ayunaban frente a los hombres para ser vistos y aplaudidos, pero ahora les dice, ustedes juzgan a los demás pidiéndole cosas que ustedes mismos no hacen. A ellos les gustaba dar recetas que no se aplicaban. A nosotros nos gusta dar recetas a medio mundo. Mira, esto debes hacerlo así, esto debes hacerlo así, esto debes hacerlo así. En estos días hablábamos en la barbería de cómo todo el mundo está opinando acerca de los asuntos económicos. Estamos ahora en el tema de los aranceles y está todo el mundo opinando de economía. Están los puertorriqueños dando consejos y recetas de economía que se deben hacer, mientras han tenido por tantos años una economía quebrada. ¿Qué hace una persona economista de Puerto Rico que ha trabajado y que es parte del gobierno, hablando, quejándose de la economía que por años la ha tenido en quiebra? Es como los que trabajan en la energía eléctrica, la autoridad de energía eléctrica. Tú los ves, y que Luma, y que hiciste esto. Pero ¿qué tú estás hablando de Luma que hizo las tal cosas y cuando ustedes hicieron tampoco hicieron nada? ¿Se da cuenta? Cuando es el otro yo lo puedo ver, pero cuando es lo tuyo, ¿qué tú estás hablando? Solamente lo único que cambió fue de bando. Ellos lo están haciendo mal. Ajá, y tú lo hacías bien. ¿Cómo yo voy a hablar de lo que otro está haciendo mal cuando tú también lo estás haciendo mal? Matthew Henry lo dijo de la siguiente manera: quien no es enemigo de su propio pecado no puede ser enemigo del pecado de los otros. Quien no puede ver su propio pecado y trabajar en ello no puede ser enemigo del pecado de los otros. Ahora bien, yo quiero hacer una nota de balance aquí. Esto no quiere decir perfección, porque entonces ni siquiera yo podría predicar aquí. Cerremos y vámonos. Nadie predica, porque si estamos hablando de perfección, nadie predica. Yo no estoy hablando de eso, Jesús no está hablando de eso, sino que no estés practicando como uso y costumbre en tu vida lo que tú estás señalando en los demás, porque eso es un juicio que es hipócrita que Dios señala. Lo que tú haces como uso o costumbre es una práctica en tu vida, porque entonces yo no puedo juzgar a un hermano o preocuparme por él, atraer al hermano. Veo estas áreas de carácter en tu vida que te ves con una actitud iracunda o te ves con tal actitud, cuando yo sé que en algún momento dado yo tenía esa actitud. Pero si esa es la actitud que me describe a mí como uso y costumbre, yo seré un hipócrita si lo hago. Pero yo me puedo acercar en toda la autoridad de la palabra si yo veo áreas en mi hermano que en mi propia vida yo también estoy trabajando y que no es una práctica de uso o costumbre. Yo tengo la responsabilidad de cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, ¿cómo debemos juzgar?
Ya vimos. ¿Debemos juzgar? Sí. Debe hacerse de una forma que no sea hipócrita. Hay un juicio, una manera de juzgar correcta, hay una manera de juzgar hipócritamente. ¿Cómo debemos juzgar? Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 al 13. Tú y yo tenemos la responsabilidad de juzgar los que están adentro. Os he escrito por carta, no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios del mundo, eso es lo que está diciendo Pablo, o con los ávaros del mundo, o con los ladrones, con los idólatras, pues en tal cosa sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose como hermano fuere fornicario, ávaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Pablo está metiendo un juicio y está diciendo a la iglesia cómo debe juzgarse. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? A los de afuera yo no los puedo juzgar, son del mundo. ¿Qué tú le puedes pedir a un árbol de China? ¿Que dé peras? No, pero los del mundo tú no los vas a juzgar en ese sentido. Dice Pablo, no juzguéis vosotros los que están adentro, porque los que están afuera Dios los va a juzgar. Quita pues a ese perverso en medio de vosotros. Así que aquí vemos que Dios nos manda a cuidar el cuerpo de Cristo y emitir un juicio cuando hay una práctica de pecado. Somos enseñados por el apóstol del amor, el apóstol Juan. Probad los espíritus para ver si son de Dios o no. Aquí requiere un juicio. Amados, decía el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo debemos juzgar? Ya vimos que sí. Debemos hacerlo considerándote a ti mismo en humildad. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Corrígelo, como decía Crisóstomo, pero no como tu enemigo. Corrígelo, pero no como tu adversario, exigiéndole castigo, sino como el médico que provee la medicina. Como sabiendo que tú puedes caer también en ese pecado, pero corrígelo. Hay que emitir un juicio, así que eso es una forma de corregir con misericordia y verdad. Lo que el Señor condena es ese espíritu de censura, de juzgar de manera ruda y misericordia con los demás. No juzguéis para que no sea juzgado, no condenéis para que no sea condenado, perdonad y serás perdonado. En ese sentido de emitir un juicio moral por causa de algo en el cual tú lo estás condenando y no le estás dando también la salida. Tú debes señalarlo, pero tú debes hacerlo con un espíritu de mansedumbre y misericordioso. Cuidado de utilizar maneras condenatorias, despectivas, insultantes. Esto no es piadoso, hermanos. Y esto no es algo apropiado por Dios. Dios no aprueba eso. No, pastor, ¿cómo que Dios no aprueba eso? Usted no se acuerda cuando Jesús entró al templo. ¿Qué hizo Jesús cuando vio la hipocresía allí? Él volcó las mesas. ¿Cómo Jesús les llamaba a ellos? Hipócrita, sepulcro blanqueado. Mira cómo Jesús le hablaba. ¿Cómo que tú y yo no podemos hacerlo? Sí. Pero tú tienes que entender una cosa, que tú y yo no somos iguales al Señor Jesucristo, ni en autoridad ni en perfección. Jesús volcó las mesas, pero eso es algo que solamente Él podía hacer, porque el dueño del templo era Él. No, por eso yo fui a una iglesia, y lo decimos con orgullo, yo fui a una iglesia católica, yo me acuerdo, yo cogí un martillo allí y le rompí los ídolos a esos idólatras que están allí, así como lo hizo Jesús.
Tú no tienes ni la autoridad de Jesús y tú no tienes ni la santidad de Jesús. Jesús lo hizo porque Jesús es Dios y tiene esa autoridad para hacerlo. Cuando a ti y a mí nos toque corregir lo que está mal, debemos corregir con espíritu de mansedumbre, sabiendo que yo puedo caer en ese mismo pecado. Jesús es Dios y Él está emitiendo juicio como Dios. ¿Se da cuenta, iglesia? Porque cuando tú quieres justificar tu manera de hacer las cosas, utilizas hasta versículos como estos para decir, mira lo que hizo Jesús y mira cómo Jesús le llamó. A mí me da vergüenza escuchar, hermanos, cuando difieren en asuntos, llamarle, mira la bruja esa, cómo predica. O mira qué anormal. Cuidado, porque señalamos lo que está mal, pero no con esta manera condenatoria y despectiva e insultante, porque eso no es apropiado. Dios no acepta eso. Dios no aprueba eso de parte de sus hijos. Mira cómo lo advierte Santiago. Santiago dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si hacemos juicio sin mostrar misericordia, entonces no se dará ninguna misericordia cuando seamos juzgados. Debemos juzgar correctamente, pero no te olvides, las dos cosas tienen que ir de la mano. Debemos corregir con misericordia, pero debemos corregir con verdad. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Si yo tengo la verdad y no tengo misericordia, será un juicio que no va a funcionar. Será una manera de juzgar que no va a funcionar. Pero si yo quito la verdad y solo muestro misericordia, ese juicio tampoco va a funcionar, porque no va a ver dónde está mal. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Juicio con misericordia y verdad, porque debemos hacer juicio. Saca la viga de tu ojo para que tú puedas sacar el de los demás. De manera de aplicación, hermanos, el tipo de juicio que Jesús está condenando aquí es la justicia propia, el juicio hipócrita, que eso es algo falso. Es algo que no debemos hacer, debemos cuidarnos. No es que nos juzguemos, cuidado como juzgamos, que lo hagamos de manera correcta. Ese es el tipo de juicio que debemos hacer. Cuidado del juicio de chisme. Mira cómo se hace juicio en chisme, pastor. Bueno, lo voy a explicar, ya que a veces lo practicamos, pero no se da cuenta cómo se practica. Hermanos, Santiago 4, versículo 11 al 12. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al otro? Espérate, pastor, ahora este versículo me confundió más. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? No condenatoriamente, no sentándote en la silla del juez para condenar. Eso es juzgar en chisme, porque es la palabra que utiliza aquí Santiago. Murmuréis. Esa forma de juzgar es la que Jesús está hablando aquí, que no debemos practicar. No debemos juzgar por apariencia. Dice Juan capítulo 7 versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Para poder señalar lo que no es verdad, primero yo tengo que conocer la verdad. Para yo poder juzgar con justo juicio, yo tengo que conocer la palabra de Dios, si no yo estoy juzgando hipócritamente. ¿Y cómo se juzga por apariencia? Bueno, los fariseos juzgaban a Jesús y decían, si este dice que es el Mesías, se supone que él tenga unas características que llenen las calificaciones de ese Mesías. Porque según la apariencia de Jesús,
para los religiosos, Él no era el Mesías. Él se mira muy débil. Yo no veo que Él viene con espíritu de conquista. Cuidado, de hacer juicio por apariencia. Recuerda cuando Samuel fue a buscar a rey para Israel. Vieron aquellos hermanos fuertes y buen mozos allí con ellos y decían, wow, este tiene que ser el rey. Y las palabras de Jesús fue, ustedes miran lo físico, ustedes miran lo que la apariencia les dice, pero yo soy el que miro y escudriño el corazón. Por eso que Jesús dijo en una ocasión que no se fiaba de los fariseos porque conocía las intenciones del corazón, porque Jesús es Dios. Cuidado de juzgar por apariencia. Ay, pastor, ese hermano que usted puso a enseñar, yo no sé, cuando él levantó la mano así, yo le vi los tatuajes que él tenía y no sé, para mí que, bueno, ese es el juicio que Jesús está señalando aquí. Tú estás jugando por apariencias. Tú no sabes su vida pasada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Ay, pastor, hay unas hermanitas que están viniendo que yo no sé. Ellas se cortaron el pelo de tal manera y comenzamos a emitir juicios por apariencia. Se pone pantalones, no se pone pantalones, se pone falda, no se pone falda, se pone aretes, no se pone aretes, se pinta el pelo rojo, se lo pinta negro y comenzamos a emitir juicios por apariencia. Eso es un juicio que tú y yo debemos cuidarnos, porque el hombre mira las apariencias, pero Dios conoce el corazón. Ahora bien, si alguien se le acerca a usted y le dice, amada hermana, con amor, respeto, aprecio y temor del Señor, me acerco a ti. Porque con el escote estás enseñando el universo. ¿Ok? Y te lo digo en amor, cuida cómo te viste. Porque le puede ser piedra de tropiezo al hermano. ¡Ay, me está juzgando! No, no te está juzgando. Te está juzgando, pero te está juzgando bien. ¿Ok? Porque ella no te está juzgando conforme a las apariencias, está cuidando la modestia en medio de nosotros. ¿Está conmigo? Porque podemos ir en este tema, si no se explica bien, de un extremo a otro extremo. Es el juicio de las apariencias. Es el juicio de juzgar por cómo se peina, cómo se mira, cómo camina, cómo hace. Cuidado con eso. Dios no nos mandó a juzgar de esa manera. Debemos juzgar con amor. Cuando vayas a afirmar la verdad ante un pecado, cuídate cómo la expresa. Mira cómo dice Colosenses capítulo 4 versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo debe responder a cada uno. No estrujado, como decimos aquí. Díselo con gracia, sazonado con sal, como le gustaría que se lo trajeran a usted. Otra de las maneras que no debemos juzgar es juzgar según las intenciones, porque eso es algo que solamente Dios puede hacer. Opinamos sin tener todos los hechos, condenamos sin tener toda la información, sin estar dispuesto a escuchar la historia de los demás para yo poder tomar una posición. Solamente yo escucho lo que me dice alguien y ya yo emito un juicio y estoy emitiendo el juicio sin conocer la historia de los demás. Por eso en una consejería yo no emito ningún juicio hasta que yo pueda escuchar la historia del otro. Una manera de juzgar es simplemente, una manera mala de juzgar es juzgar las intenciones. No, pastor, es que yo lo sé. ¿Y cómo tú lo sabes? Es que yo lo sé, ya yo lo conozco. Tú no eres Dios, tú no eres omnisciente, tú no puedes conocer las motivaciones del corazón. Eso solamente lo hace el Señor. Así que cuidado. No juzgue nada antes de tiempo, como dice la palabra, hasta que el Señor venga, el cual aclarará también todo lo oculto. Si tú no sabes bien las motivaciones del corazón, no emitas un juicio.
acércate y pregunta, pero no emitas un juicio por algo que otra persona te dijo, porque eso es juzgar hipócritamente. Así hacían los fariseos. No juzguemos nada en lo que tiene que ver con la libertad cristiana. Cosas que no hay prohibición en la Biblia, ni mandato en la Biblia, yo debo de abstenerme a emitir un juicio. Porque estaría juzgando con hipocresía. No hay provisión, no hay un ejemplo en la Biblia. En la iglesia de los Corintios había unos que comían cerdo, animales sacrificados a los ídolos, comían cerdo, y uno tenía la libertad de conciencia de hacerlo porque el Señor ha purificado todo. Y usted decía, no, a mí el cerdo, eso no, eso es animal inmundo, eso estaba bajo la ley y eso fue sacrificado a los ídolos, así que yo no voy a comer ningún animal de eso. Y el que come cerdo es un cerdívoro, inmundo. Y entonces comenzamos a criticarnos en libertad cristiana, porque el que no come cerdo critica al que come cerdo, y el que no come cerdo critica al que lo come, diciendo, ay, mira se cree ahora el más santurrón porque no come cerdo, pero tiene una lengua más grande que una anaconda. ¿Se da cuenta? Y comienza este espíritu de juzgarse el uno al otro por asuntos de libertad cristiana. Si tú no comes esto, no lo comas para el Señor. Si tú te lo comes, cómetelo para el Señor, pero no emitas juicio sobre otro porque estás haciendo algo que el Señor ha prohibido. No hay mandato en la Biblia de eso. No hay prohibición en la Biblia de eso. Pues porque tú estás emitiendo un juicio. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, era muy común escuchar que el televisor es el cajón del diablo. Y todos los que tengan televisor tienen que tirarlo afuera, porque eso es el cajón del diablo. Y si tú eras hermano que veía televisión, te condenaban. Yo no puedo emitir un juicio de algo que el Señor no ha prohibido en la palabra. Peinado, comida. Cada uno, dice la palabra, esté convencido delante del Señor de por qué hace lo que hace. Y por último, no juzguemos creyéndonos superiores. Hermanos, dice Santiago 4:11, no hablen mal los unos a los otros. El que habla de su hermano, mal de su hermano, o lo juzga, habla mal de la ley y la ley lo juzga. La orden es, no difames a sus hermanos ni hables mal de ellos. No los difamen. Si hay algo que corregir, ve y corrígelo. Si hay algo que se está haciendo mal, ve y acércate al hermano como debe hacerse, pero no lo difames. En otras palabras, no seas como el diablo. El diablo es el que difama, el diablo es el que calumnia. Incluso eso es lo que significa la palabra diablos. La palabra diablos quiere decir el acusador. Y cuando yo me pongo a hablar mal de mis hermanos, condenatoriamente, estamos actuando diabólicamente. ¿Qué? Suena fuerte, ¿verdad? Pero que la palabra diablo significa condenador, acusador. Así que si yo estoy hablando mal de mi hermano, condenatoriamente, estoy actuando diabólicamente. Porque asociamos los demonios con otras cosas, ¿no? Pero no lo puede ver aquí, donde la palabra dice, si somos capaces de poder ir a mi hermano, cuidarlo de caer en ese pecado, no de manera insultante, no de manera condenatoria, estoy haciendo un juicio de manera correcta. Hablemos la verdad en amor, iglesia. No negociando la verdad, pero tratemos a los pecadores como realmente debe ser, con gracia y verdad y misericordia, no negociando ninguna de ellas. Gracia, verdad y misericordia. Pero pecador, estamos hablando de todos los que estamos aquí, no te enojen cuando se te señala una área de pecado.
No te enojes por eso. Ay, que me están juzgando. Si te lo están haciendo bien, tómalo como lo que es. Así que cuidémonos, amada iglesia, de poder tratar de practicar una piedad y un juicio como lo hacían los fariseos. Emitamos el juicio, pero primeramente examinémonos, corrijemos nuestras debilidades para poder hacerlo de una manera que glorifique al Señor, una manera que le exalte a Él. Tú no creyente que estás aquí en la mañana de hoy, la palabra del Señor me dice lo que es bueno, la palabra del Señor me dice lo que es malo. Juzgar correctamente es llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. A lo que Dios llama bueno, le llamamos bueno. A lo que Dios llama malo, le llamamos malo, sin olvidar el amor, sin olvidar la gracia, sin olvidar la misericordia. La palabra que hemos predicado es una palabra clara. Y la palabra del Señor dice que si tú estás sin Cristo, tú estás bajo condenación. Si tú estás sin Cristo hoy, el juicio ya ha sido emitido. La ira de Dios está sobre ti. Pero Dios nos dice en esta mañana, mira a Cristo Jesús, recibiendo el castigo de nuestros pecados. Arrepiéntete y pon tu fe en el Señor Jesucristo para que cuando el día del juicio seamos juzgados por el Señor, yo pueda ser juzgado bajo los méritos de Cristo. Y yo pueda ahora, bajo una perspectiva y un lente bíblico, juzgar en verdad y en amor. Pero no te ofenda por lo que la palabra del Señor dice. Hay modos que decir las cosas que puede ofenderte, pero no te ofenda por ver lo que la palabra del Señor nos está diciendo. El Señor nos ayude, iglesia, a emitir un juicio que le glorifique y a cuidarnos de juzgar de una manera que Dios no es honrado. Hay una forma correcta de juzgar y hay una forma incorrecta de juzgar para la gloria del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor, en el cual hoy podemos acercarnos a ti. Y en un texto como este, poder tener la esperanza del Evangelio, de que aún en la manera en que emitimos juicios y lo emitimos mal, podemos ir al trono de la gracia en arrepentimiento, en socorro, y no nos dejas de esa manera, sino que nos enseña por medio de esto, Señor. Gracias, porque Señor, tu Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias por darnos la sabiduría de tu palabra para poder, Señor, emitir juicios de una manera que te glorifique. Perdónanos las veces que lo hemos hecho, Señor, de una manera que no te honra, Padre. Este era el problema que estaba señalando aquí nuestro Señor Jesucristo. No queremos ser como los fariseos, que se habían dedicado a juzgar a los demás, pero no se preocupaban por su alma, por lo que Dios quería hacer en medio de sus vidas. Y en vez de examinarse y corregir sus debilidades, se habían justificado y se justificaban atacando a los demás. Padre, muchas veces caemos en esto. Nos justificamos atacando a otros, magnificando el pecado de otros, pero no pudiendo ver mi propio pecado, Señor. Ellos no examinaban sus corazones, ellos no corregían sus debilidades, pero les gustaba examinar el corazón de otros y corregir las debilidades de otros, Señor. Se habían justificado con su propia opinión.
Padre, perdónanos porque nos parecemos a ellos en muchas maneras. Padre, queremos participar en tu reino y vivir en medio de nosotros como iglesia, buscando cada día santificarnos en Cristo Jesús y poder ayudar a los demás, no destruirlos, ayudar a los demás a que sean conforme a Cristo. Y si aún después, Señor, de una y otra vez tratar de ayudar a nuestros hermanos a que se parezcan a Cristo, rechazan eso, siguen viviendo deliberadamente sin honrar a Cristo, dice la palabra que no echemos las perlas a los cerdos. Llega un momento donde tenemos que soltar, limpiar el polvo de los pies y dejarlos. Pero Señor, queremos ayudarnos los unos a los otros, haciendo un juicio que te glorifique y no de una manera arrogante, hipócrita y falsa. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.